Crié durante 29 años al hijo del hombre que le robó todo a mi familia. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 85 años y estoy aquí en el porche de mi pequeña casa en Guadalajara, observando el atardecer que tiñe de naranja las montañas distantes. El aroma a jazmín que sube del jardín me transporta a otro tiempo, cuando era joven e ingenua, cuando todavía creía que todas las personas eran buenas por naturaleza. Mis dedos tiemblan ligeramente mientras sostengo esta acta de nacimiento amarillenta. Por el tiempo, el documento que cambió mi vida para siempre hace exactamente 30 años. El papel está gastado de tanto que lo he manipulado, tratando de entender cómo el destino puede ser tan cruel y al mismo tiempo tan misericordioso. Hoy, después de 3 décadas guardando este secreto que me quema el alma, he decidido contar toda la verdad. Es una historia que comienza en 1963, cuando yo tenía apenas 24 años y vivía con mis padres y hermanos en la hacienda que nuestra familia poseía desde hacía más de 4 décadas en el interior de México. En aquella época, éramos una familia próspera. Nuestra propiedad de 200 hectáreas se extendía por colinas verdes donde pastaba nuestro ganado y crecían nuestras siembras de maíz y frijol. Mi padre, don Alfonso Morales, era un hombre respetado en la región, conocido por su honestidad y generosidad. Mamá, doña Carmen, cuidaba de la casa con manos firmes y corazón tierno, siempre lista para recibir a cualquier visitante con un plató de comida caliente y una taza de café aromático. Éramos 7 hijos, yo siendo la mayor de las mujeres, y nuestra vida era simple pero llena de alegría. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el mugido del ganado, el aire puro de la montaña llenando nuestros pulmones mientras cada uno cumplía sus tareas diarias. Pero aquella tarde de diciembre de 1963 lo cambió todo para siempre. Papá había muerto de repente, víctima de un infarto fulminante mientras trabajaba en el campo. Fue como si el mundo se desmoronara sobre nuestras cabezas. Además del dolor insoportable de la pérdida, enfrentábamos un problema complejo: la herencia. Los documentos de la hacienda estaban a nombre de mi abuelo, que había muerto años antes, y necesitábamos regularizar la situación legal para que mamá pudiera seguir administrando nuestra tierra. Pero lo que parecía ser solo una cuestión burocrática se transformaría en la mayor pesadilla de nuestras vidas. Y todo por culpa de un hombre en quien confiábamos ciegamente, alguien a quien considerábamos prácticamente de la familia, alguien que nos traicionó de la forma más vil que se puede imaginar. Fue mi tío Roberto quien sugirió que buscáramos al doctor Rodrigo Vázquez para resolver los problemas de la herencia. Doctor Rodrigo, como todos lo llamaban respetuosamente, era el abogado más conocido de la región, un hombre elegante de unos 40 y tantos años, siempre bien vestido con sus trajes oscuros y corbatas impecables. Su reputación era impecable. Atendía a varias familias rurales desde hacía más de 15 años y nunca hubo una sola queja sobre su trabajo. Cuando llegamos a su oficina aquella fría mañana de enero de 1964, nos recibió con la cortesía y la paciencia que lo hacían tan querido por todos. Su oficina olía a cuero y papel viejo, las paredes forradas de libros jurídicos gruesos que impresionaban a cualquier persona sencilla como nosotros. Mamá explicó nuestra situación entre lágrimas, aún de luto por la reciente muerte de papá, y el doctor Rodrigo la escuchó con atención paternal, tomando notas cuidadosas en un cuaderno de tapa negra. Nos tranquilizó de inmediato diciendo que casos como el nuestro eran rutinarios y que en pocos meses todo estaría resuelto. Sus palabras fueron como bálsamo para nuestros afligidos corazones, y salimos de allí con la sensación de que habíamos encontrado no solo a un abogado competente, sino a un verdadero amigo dispuesto a ayudarnos. El doctor Rodrigo comenzó a frecuentar nuestra casa regularmente, siempre con la excusa de necesitar verificar algún documento o aclarar algún detalle sobre las tierras. Mamá, mujer hospitalaria que era, siempre lo invitaba a cenar, y él aceptaba,
con gusto, elogiando su comida casera y contando historias graciosas que nos hacían reír incluso en medio de la tristeza del luto. Poco a poco, se convirtió en una presencia constante en nuestra mesa, participando en nuestras conversaciones familiares, dando consejos sobre los negocios de la hacienda e incluso apadrinando el bautismo de mi hermana menor, Rosario, que había nacido pocos meses antes de la muerte de papá. La confianza que depositábamos en él era absoluta e incuestionable. Cuando nos pedía llevar documentos a su oficina, nunca dudábamos en entregárselos. Cuando sugería cambios en la administración de la propiedad, acatábamos sus orientaciones sin cuestionar. Después de todo, él era el doctor, el hombre estudiado que entendía de las leyes y los papeles que para nosotros eran un misterio incomprensible. Durante casi 2 años, tuvo acceso completo a todos nuestros documentos, escrituras, actas y registros de la hacienda. Decía que estaba organizando todo meticulosamente para que no hubiera problemas futuros con la justicia. Pero lo que no sabíamos era que estaba organizando nuestra ruina de forma meticulosa y calculada. Lo que no podíamos imaginar era que aquel hombre de sonrisa bondadosa y palabras dulces estaba preparando el mayor golpe de nuestras vidas. En 1965, el doctor Rodrigo nos dio la noticia que pensábamos estar esperando desde hacía tanto tiempo. Llegó a casa una tarde de abril con una sonrisa triunfante, cargando una carpeta de cuero repleta de documentos. Dijo que finalmente había logrado regularizar toda la situación de la herencia y que ahora todo estaba perfectamente legal. Mamá lloró de alivio, lo abrazó como si fuera un hijo, y todos lo rodeamos con inmensa gratitud. Explicó que había sido necesario hacer algunas transferencias temporales de los títulos para facilitar el proceso burocrático, pero que pronto todo volvería a la normalidad. Sus palabras eran tan convincentes, su autoridad tan respetada, que jamás desconfiamos de nada. ¿Cómo podríamos dudar de alguien que se había convertido prácticamente en un miembro de la familia, que conocía los nombres de todos nuestros animales, que sabía dónde guardábamos la llave de la despensa y a quien mamá trataba como un hijo adoptivo? Los meses siguientes trajeron una tranquilidad engañosa. Seguíamos trabajando nuestra tierra, cuidando el ganado, cosechando nuestros granos como siempre lo habíamos hecho. El doctor Rodrigo todavía nos visitaba regularmente, pero sus visitas se volvieron más espaciadas y él parecía diferente, más distante, siempre apurado y con excusas para no quedarse a cenar. Decía que estaba muy ocupado con otros casos, que los negocios estaban creciendo y apenas tenía tiempo para respirar. Nosotros entendíamos perfectamente, al fin y al cabo, un hombre tan competente seguramente sería buscado por muchas familias. Lo que no percibíamos eran las señales que debieron habernos alertado. Las miradas extrañas que recibía de algunos vecinos, los cuchicheos que se detenían cuando nos acercábamos, la forma en que algunas personas nos saludaban con una mezcla de lástima y vergüenza. La verdad salió a la luz de forma brutal una mañana de septiembre de 1965. Don Evaristo, nuestro vecino más cercano, apareció en nuestra puerta con el rostro trastornado y las manos temblorosas. Traía consigo un papel oficial que había recibido del registro civil de la ciudad. Era una notificación de que nuestra hacienda había sido vendida y que teníamos 30 días para desalojar la propiedad. Mamá se desmayó allí mismo en el porche. Yo sentí que el mundo giraba a mi alrededor y mis hermanos menores comenzaron a llorar sin entender lo que estaba pasando. Don Evaristo nos contó entonces lo que toda la región ya sabía hacía semanas. El doctor Rodrigo Vázquez había falsificado documentos y transferido nuestra hacienda a su propio nombre a través de escrituras fraudulentas y sobornos en el registro. Nuestra confianza ciega había sido nuestra perdición. El hombre que considerábamos un ángel enviado por Dios para salvarnos era en realidad el demonio que destruiría a nuestra familia para siempre. Pero la historia más terrible aún estaba por venir. Los días que siguieron al descubrimiento de Tintos de Stisdi
La traición fueron como vivir en el infierno. Mamá no podía dejar de llorar, repitiendo sin cesar lo ingenua que había sido al confiar en aquel hombre maldito. Mis hermanos menores no comprendían por qué tendríamos que dejar la única casa que conocían, y yo me sentía culpable por no haber percibido las señales de la traición. Intentamos buscar otros abogados, pero el doctor Rodrigo había tejido una red de corrupción tan bien orquestada que nadie osaba enfrentarlo. Los documentos falsificados parecían perfectos. Los sobornos en el registro habían sellado nuestra desgracia. Y descubrimos que varias otras familias de la región también habían sido víctimas del mismo elaborado fraude. Éramos solo una pieza, más en el tablero diabólico de aquel hombre sin escrúpulos. Durante esos días terribles, mientras empacábamos nuestras pocas posesiones y nos preparábamos para dejar nuestra amada tierra, yo no podía imaginar que el doctor Rodrigo había cometido otro crimen aún más horrendo. María Santos era una joven de apenas 19 años, huérfana desde pequeña, que limpiaba su oficina 3 veces por semana para ganar algunos pesos y sobrevivir. Era una criatura dulce e inocente, con ojos grandes y tristes que reflejaban la dureza de una vida de privaciones. La conocíamos de vista, pues a veces la encontrábamos barriendo la banqueta frente a la oficina cuando íbamos a visitar al doctor. Rodrigo siempre nos saludaba tímidamente, bajando la cabeza con respeto cuando pasábamos. Lo que no sabíamos era que aquel monstruo se había aprovechado de la vulnerabilidad de la pobre joven. Durante meses, la acosó mientras ella trabajaba sola en la oficina, haciéndole propuestas indecentes y amenazándola con despedirla si no cedía a sus deseos perversos. María, que necesitaba ese empleo para sobrevivir, terminó sucumbiendo al miedo y a las presiones del poderoso patrón. Cuando ella descubrió que estaba esperando un hijo de él, reunió todo su coraje para contarle la noticia, esperando quizás que él asumiera la responsabilidad y se casara con ella, como era lo correcto. Pero el doctor Rodrigola recibió con cruel frialdad. Le dijo que estaba mintiendo y tratando de extorsionarlo, y la despidió inmediatamente, amenazando con destruir su reputación si ella difundía rumores sobre él. La pobre María quedó completamente desamparada, sin trabajo, sin familia, sin dinero y con un bebé creciendo en su vientre. Intentó encontrar otro empleo, pero el doctor Rodrigo había esparcido mentiras sobre ella por toda la ciudad, diciendo que era una muchacha de vida fácil que inventaba historias para chantajear a hombres respetables. Nadie quiso contratarla y pasó los últimos meses de embarazo viviendo de limosnas y durmiendo en albergues de caridad. Pero el destino aún le reservaba más sufrimiento a aquella criatura inocente. María dio a luz sola en el hospital público de la ciudad una fría noche de diciembre de 1966. Las monjas que trabajaban allí contaron después que ella llegó con fuertes dolores, sin dinero para pagar el parto, sostenida solo por la caridad cristiana de la institución. Durante el trabajo de parto, que duró más de 15 horas, ella gritaba no solo de dolor físico, sino de profunda angustia, repitiendo el nombre del doctor Rodrigo e implorando que alguien lo llamara para conocer a su hijo. Las hermanas intentaban calmarla, pero ella deliraba de fiebre y agotamiento, pidiendo perdón a Dios por los pecados que creía haber cometido. El bebé nació sano, un niño hermoso, de ojos grandes y cabello oscuro. Pero María no resistió las complicaciones del parto. Sus últimas palabras fueron una oración, pidiendo que Dios protegiera a su hijo y que un día la verdad sobre el padre saliera a la luz. El pequeño huérfano quedó bajo el cuidado de las monjas del hospital, quienes intentaron localizar a algún pariente de la fallecida, pero María no tenía familia conocida. Intentaron también contactar al doctor Rodrigo, pues algunas personas sabían de los rumores sobre él ser el padre del niño. Pero el cobarde negó cualquier involucramiento y amenazó con demandar al hospital por difamación si seguían esparciendo calumnias contra su persona.
Las hermanas, temiendo las consecuencias de enfrentar a un hombre tan poderoso, decidieron buscar una familia que pudiera adoptar al bebé y darle el amor que merecía. Fue entonces cuando recordaron a nuestra familia, conocida en la región por la bondad y generosidad, incluso en medio de las dificultades que estábamos enfrentando. En aquella época, diciembre de 1966, ya habíamos perdido nuestra hacienda y estábamos viviendo en una casa alquilada en la periferia de la ciudad. Yo me había casado con Eduardo, un buen hombre que conocí durante los días difíciles después de la traición del doctor Rodrigo, alguien que me apoyó cuando más necesité consuelo. Habíamos intentado tener hijos durante 2 años, pero Dios se había llevado a 2 de mis hijos aún bebés, y los médicos dijeron que no podría tener más hijos. El dolor de la infertilidad se sumaba a la amargura de la traición sufrida, y yo vivía sumergida en una tristeza profunda que parecía no tener fin. Eduardo sufría viendo mi sufrimiento, y rezábamos todas las noches pidiendo a Dios que nos diera fuerzas para superar aquella fase sombría de nuestras vidas. Fue una tarde lluviosa cuando las monjas tocaron a nuestra puerta. Hermana Teresa, una mujer mayor de sonrisa maternal, traía en sus brazos un bebé envuelto en una manta azul. Dijo solo que era un huérfano que necesitaba una madre, un niño abandonado que Dios había puesto en nuestro camino. Cuando vi esos ojitos inocentes mirándome, cuando sentí ese cuerpecito caliente acurrucarse en mis brazos, supe inmediatamente que él era la respuesta a mis oraciones. El amor que sentí por aquel bebé fue instantáneo y abrumador, como si mi corazón finalmente encontrara el pedazo que le faltaba para estar completo. Eduardo también se encariñó de inmediato con el niño. Lo tomó en brazos con infinito cuidado y dijo que era como si Dios hubiera enviado un ángel para curar nuestras heridas. Decidimos en el mismo instante que lo adoptaríamos, y las monjas se emocionaron al ver nuestro amor genuino por aquel pequeño indefenso. Hermana Teresa nos entregó solo el acta de nacimiento del bebé, donde constaba el nombre Miguel, nacido en diciembre de 1966, hijo de madre fallecida. No había mención del padre, solo un espacio en blanco que parecía simbolizar el abandono que aquel niño había sufrido desde el primer día de vida. Registré al niño como Miguel Morales, dándole nuestro apellido con orgullo y prometiendo amarlo como si hubiera salido de mis propias entrañas. Durante los primeros meses fue un bebé dulce y tranquilo, que rara vez lloraba y siempre sonreía cuando me acercaba a su cuna. Pasaba horas observando su carita perfecta, contando sus deditos minúsculos, cantando canciones de cuna que mi propia madre me cantaba cuando era niña. Eduardo construyó una cuna de madera con sus propias manos, pintó el cuartito de azul claro e hizo hincapié en comprar los mejores pañales y biberones que nuestro ajustado presupuesto permitía. Éramos pobres, habíamos perdido todo por la traición del doctor Rodrigo, pero nuestra casa desbordaba de amor y felicidad gracias a aquel regalo divino. Miguel creció como un niño alegre e inteligente, llamándome mamá desde sus primeras palabras y siguiendo a Eduardo por la casa como un perrito fiel. Nunca le ocultamos que era adoptado, le explicamos desde pequeño que Dios lo había puesto en nuestro camino porque nos amaba mucho y quería que fuéramos una familia. Él aceptaba esa explicación con la simplicidad natural de los niños. Decía que tenía suerte de haber sido elegido por padres tan cariñosos. Sus ojos brillaban de alegría cuando les contaba a sus amiguitos en la escuela que era especial porque había sido elegido. No solo nacido en una familia como todos los demás niños, pero había momentos en que lo miraba y sentía un nudo extraño en el corazón, una sensación inexplicable de que algo no estaba completo. A veces, observando sus gestos o sus expresiones, tenía la impresión de que había algo familiar en él, como si ya lo conociera de algún lugar. Atribuía esos sentimientos a la intensidad del amor maternal, imaginando que era normal que una
madre adoptiva, sintiera esa conexión misteriosa con su hijo del corazón. Jamás podría imaginar que esa familiaridad tenía una explicación terrible, una verdad que permanecería oculta por casi 3 décadas. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento y Miguel se transformó en un joven admirable. A los 10 años ya demostraba una inteligencia excepcional, siempre el primero de la clase, curioso sobre todo y con una memoria impresionante. Tenía una forma cariñosa de cuidarme cuando me enfermaba. Preparaba té de hierbas que había aprendido conmigo y se quedaba a mi lado leyendo historias en voz alta. Eduardo decía que Dios nos había dado no solo un hijo, sino un compañero para toda la vida. Miguel también mostraba interés por los estudios de una manera que me llenaba de orgullo y esperanza. A diferencia de otros niños de nuestra condición social, él soñaba con estudiar Derecho. Decía que quería ser abogado para ayudar a personas pobres como nosotros a no ser engañadas por hombres malvados. Esa vocación de Miguel siempre me causaba sentimientos contradictorios. Por un lado, me sentía orgullosa de su nobleza de carácter y de su deseo de hacer justicia en el mundo. Por otro lado, la simple mención de la palabra abogado me revolvía el estómago, trayendo de vuelta todos los dolorosos recuerdos de nuestra traición. Intentaba ocultarle esos sentimientos. No quería que mi amargura contaminara sus sueños puros, pero a veces él percibía mi tristeza y me preguntaba si había hecho algo malo. Yo lo tranquilizaba con besos y abrazos, explicando que algunas heridas del pasado a veces todavía dolían, pero que eso no tenía nada que ver con él. Durante la adolescencia, Miguel se convirtió en mi puerto seguro. Eduardo había fallecido cuando el niño cumplió 15 años, víctima de un accidente en el trabajo, y quedamos solo nosotros dos enfrentando las dificultades de la vida. Miguel asumió responsabilidades de hombre adulto aún muy joven. Trabajaba medio tiempo en una ferretería para ayudar con los gastos de la casa, y estudiaba por la noche con una determinación que me impresionaba. Incluso, cansado después de largas jornadas de trabajo y estudio, siempre llegaba a casa con una sonrisa para mí. Preguntaba sobre mi día e insistía en preparar la cena para que yo pudiera descansar. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar Derecho en la capital, un logro que celebramos con lágrimas de alegría. La noche antes de su partida, nos quedamos conversando hasta tarde en el porche, observando las estrellas y recordando los momentos felices que habíamos compartido. Él tomó mi mano y dijo que yo era la mujer más fuerte y valiente que conocía, que todo lo que había aprendido sobre bondad y justicia había venido de mi ejemplo. Prometió que se graduaría con las mejores notas y volvería para cuidarme en la vejez, retribuyendo todo el amor que yo le había dado. Esa noche me quedé, dormida con el corazón tranquilo, orgullosa del hombre extraordinario en que mi hijo se había convertido. Miguel se graduó en Derecho con máximos honores en 1989, a los 23 años, y regresó a nuestra ciudad lleno de sueños e ideales. Abrió una pequeña oficina en el centro, especializada en casos de familias humildes que no tenían condiciones de pagar abogados caros. Veía en él al hombre íntegro que yo había soñado criar, alguien que usaba su conocimiento para proteger a los más débiles en lugar de explotarlos. Sus primeras victorias en la justicia llenaron mi corazón de orgullo, y yo les contaba a todas las vecinas cómo mi hijo estaba ayudando a personas que habían sido engañadas por contratos abusivos o propietarios codiciosos. Era como si Dios estuviera usando a Miguel para equilibrar las injusticias del mundo, transformando nuestro dolor pasado en fuerza para ayudar a otros. Durante esos primeros años de su carrera, Miguel me contaba frecuentemente sobre sus casos, pidiéndome consejos y compartiendo sus preocupaciones. Había una pasión en sus ojos cuando hablaba de justicia, una indignación genuina contra aquellos que se aprovechaban de la ignorancia de los más simples. Decía que cada victoria en el tribunal era una pequeña venganza contra todos los doctor
Rodrigos del mundo, aunque no supiera que estaba hablando de su propio padre biológico. Yo lo escuchaba con atención, orgullosa de su dedicación, pero siempre con un nudo en el corazón cuando mencionaba casos de personas que habían perdido sus tierras por culpa de abogados corruptos. En 1992, Miguel se casó con Carmen, una dulce maestra que conoció en la capital y que se enamoró tanto de él como de sus ideales de justicia. La ceremonia fue sencilla pero repleta de alegría, celebrada en la pequeña iglesia donde yo había bautizado a Miguel cuando era bebé. Verlo en el altar, elegante en su modesto pero impecable traje, al lado de una mujer que lo amaba verdaderamente, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Durante la fiesta, él hizo un discurso emocionante agradeciendo a Dios por haberme puesto en su camino. Dijo que yo era el ejemplo de fuerza y dignidad que quería seguir por el resto de su vida. Lloré copiosamente ese día, no solo de alegría, sino también de una melancolía inexplicable que no lograba comprender. La joven pareja se estableció en una casa pequeña cerca de la mía y pronto Carmen quedó embarazada. La noticia de que sería abuela trajo una felicidad renovada a mis días. Miguel estaba radiante hablando del bebé que llegaría, hacía planes para el futuro y decía que sería el padre más presente del mundo. Verlo tan feliz y realizado me hacía olvidar momentáneamente los dolores del pasado. En aquellos días dorados de 1993 y 1994, nuestra vida parecía haber encontrado finalmente la paz que tanto merecíamos. Pero el destino estaba preparando una revelación que destruiría para siempre esa tranquilidad engañosa. En 1995, cuando Miguel cumplió 29 años y su primer hijo acababa de nacer, decidí organizar los documentos antiguos que guardaba en una caja de madera en el fondo del armario. Pasaba por una fase de nostalgia, quizás por ver a mi hijo convertirse en padre, y sentía la necesidad de poner en orden los recuerdos de nuestra vida juntos. Había fotografías amarillentas de cuando era pequeño, sus primeros dibujos de la escuela, tarjetas que me daba el Día de las Madres con letras temblorosas de niño, y otros tesoros que una madre guarda como reliquias sagradas. En el fondo de la caja, envuelto en una toalla de crochet que mi abuela había hecho, encontré un libro de oraciones muy antiguo que Eduardo me había dado el día de nuestro matrimonio. Cuando abrí el libro para recordar las oraciones que él había marcado para mí, algo cayó de entre sus páginas. Era un papel oficial doblado, amarillento por el tiempo que inicialmente no reconocí. Lo desdoblé con cuidado y lo que vi me hizo dar vueltas al mundo. Era el acta de nacimiento original de Miguel, aquella que hermana Teresa me había entregado en 1966 que yo había guardado sin examinar detenidamente. Mis ojos recorrieron el documento temblorosos, y cuando llegaron al campo del nombre del niño, mi corazón dejó de latir. Estaba escrito claramente: Miguel Rodrigo Vázquez, nacido el 15 de diciembre de 1966, hijo de María Santos y Rodrigo Vázquez. El papel se me resbaló de las manos como si quemara, y me derrumbé en la silla de la habitación, incapaz de respirar adecuadamente. Rodrigo Vázquez. El nombre de aquel demonio estaba allí, impreso para siempre en el acta de nacimiento de mi amado hijo, el hombre que había destruido a mi familia, que había robado nuestra hacienda con mentiras y documentos falsos, que había arruinado nuestra vida. Era el padre biológico del niño que yo había criado con tanto amor durante casi 3 décadas. La ironía cruel del destino me golpeó como un rayo. Yo había dedicado mi vida entera a amar, proteger y educar al hijo de mi mayor enemigo. Tomé el papel de nuevo, esperando haber leído mal, deseando que fuera solo una pesadilla, pero las letras seguían allí, inmutables y crueles como una sentencia divina. Rodrigo Vázquez. El nombre se repetía en mi mente como un eco maldito, trayendo de vuelta todas las humillaciones, todo el dolor, toda la rabia que yo había intentado enterrar en lo profundo del corazón.
Durante minutos que parecieron eternos, me quedé allí, sentada, sosteniendo aquel documento maldito, tratando de procesar la magnitud de aquella revelación devastadora. Mi hijo, mi querido niño, llevaba la sangre del hombre que más odiaba en el mundo. ¿Cómo era posible que Dios permitiera una crueldad tan refinada? Pero el acta no era el único secreto que el libro guardaba. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer una segunda hoja de papel que estaba pegada detrás del acta. Era una carta manuscrita con la delicada letra de Hermana Teresa, fechada en diciembre de 1966, dirigida a mí. Comencé a leer con el corazón acelerado, y cada palabra era como una puñalada en mi alma ya herida. La hermana contaba la verdadera historia de María Santos, la joven madre que había muerto en el parto, y revelaba detalles que me hicieron comprender la dimensión completa de la maldad del doctor Rodrigo. Ella escribía que María había sido una joven pura e inocente, huérfana desde pequeña, que trabajaba limpiando la oficina de aquel hombre terrible para sobrevivir. La carta proseguía contando cómo el doctor Rodrigo se había aprovechado de la vulnerabilidad de la pobre joven, cómo la había acosado y forzado a ceder a sus deseos perversos bajo amenaza de perder el único empleo que poseía. Hermana Teresa relataba las últimas semanas de vida de María, cuando ella vagaba por las calles sin dinero y sin albergue, rechazada por toda la sociedad debido a las mentiras que el doctor Rodrigo había esparcido sobre ella. La religiosa describía el parto dramático, las horas de agonía de la joven madre, sus gritos pidiendo por el padre del niño que la había abandonado cobardemente. Y terminaba la carta con una observación que me heló la sangre. Entrego a este niño en sus manos sabiendo que Dios tiene planes misteriosos y quizás un día la justicia divina se manifieste a través de este niño inocente. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mi rostro como una cascada. No eran solo lágrimas de shock o de dolor, sino también de una rabia profunda que había permanecido dormida por décadas y ahora explotaba con fuerza abrumadora. El doctor Rodrigo no había sido solo un ladrón de tierras, sino también un violador, un hombre que destruía mujeres indefensas y abandonaba a sus propios hijos. La pobre María había pagado con su vida el crimen de aquel monstruo, y yo, sin saberlo, había criado al hijo de esa víctima inocente. El peso de esta revelación era insoportable, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Yo estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Durante horas me quedé sentada en aquella habitación, alternando entre la rabia y una tristeza profunda que parecía querer tragarme por completo. Miraba las fotografías de Miguel esparcidas por la caja e intentaba ver en ellas rasgos del doctor Rodrigo, pero solo veía al niño dulce que yo había criado, al joven íntegro que se había convertido, en mi orgullo, al hombre bondadoso que acababa de ser padre. ¿Cómo podía una criatura tan pura haber nacido de un hombre tan vil? ¿Cómo podía el destino haber tramado una ironía tan cruel? Esa noche no pude pegar ojo, acostada en la cama con el acta y la carta escondidas debajo de la almohada, como si fueran serpientes venenosas que pudieran morderme en cualquier momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del doctor Rodrigo mezclado con las facciones de Miguel, buscando semejanzas que ahora tenían un terrible sentido. La forma en que Miguel gesticulaba cuando explicaba algo importante, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, incluso su gusto por los trajes elegantes, todo eso adquiría un significado siniestro a la luz de la verdad revelada. Era como si el fantasma del doctor Rodrigo hubiera vivido todos estos años dentro del niño que yo amaba como mi propia vida. Durante los días siguientes, traté de actuar normalmente cuando Miguel me visitaba con su esposa y el recién nacido, pero sentía como si estuviera representando un papel en una terrible obra de teatro. Él percibía mi extrañeza, me preguntaba si me sentía bien, se ofrecía a llamar a un médico. Su preocupación genuina por mí hacía todo aún más doloroso, porque yo veía en aquella criatura bondadosa al hombre que yo había moldeado con mi amor, pero sabía que él llevaba en la sangre la herencia maldita de un monstruo.
Cuando tomaba a mi nieto en brazos, un bebé inocente y perfecto, me preguntaba si él también llevaría algo de la maldad de su abuelo paterno, si aquella estirpe estaba condenada a repetir los pecados del pasado. La tentación de contárselo todo a Miguel crecía cada día, pero al mismo tiempo tenía terror de destruir su vida con aquella revelación devastadora. Él siempre se había enorgullecido de su origen humilde pero honrado, había creado su identidad basada en los valores que yo le había enseñado, había construido su carrera luchando contra injusticias como las que nuestra familia había sufrido. ¿Cómo podría yo destruir todo eso contándole que su padre biológico era exactamente el tipo de hombre contra el que él luchaba todos los días? ¿Cómo podría yo revelar que era hijo no solo de un criminal, sino de un violador que había causado la muerte de su propia madre? Durante semanas viví en ese infierno particular, guardando sola un secreto que me carcomía por dentro como ácido. Adelgacé visiblemente, perdí el apetito, desarrollé un insomnio crónico que me dejaba exhausta. Durante el día, Miguel insistía en que consultara a un médico, pero ¿cómo podría yo explicar que mi enfermedad no era del cuerpo, sino del alma? ¿Cómo podría decir que me estaba muriendo por dentro al descubrir que había dedicado mi vida entera al hijo del hombre que más odiaba en el mundo? La ironía cruel del destino me asfixiaba y comenzaba a cuestionar si Dios realmente existía o si la vida era solo una sucesión de crueldades sin sentido. Fue una tarde de domingo de octubre cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Miguel había venido a almorzar conmigo, como hacía todos los domingos desde que se había casado, y lo vi jugando en el patio con su hijo pequeño. La escena era de una ternura que me partía el corazón. Él levantaba al bebé en el aire, hacía muecas graciosas que provocaban risas en el niño, cantaba canciones de cuna con la misma voz dulce que yo había usado para arrullar sus propios sueños de infancia. En ese momento, observando a mi hijo siendo un padre maravilloso, comprendí que no importaba la sangre que corría por sus venas. Miguel era el hombre que yo había criado, moldeado con mi amor y mis valores, y nada podría cambiar eso. Lo llamé dentro de casa cuando Carmen fue a buscar al bebé para la siesta de la tarde. Nos sentamos en la sala donde tantas veces habíamos conversado a lo largo de los años. Él percibió mi seriedad y preguntó si había algo mal con mi salud. Respiré hondo, pedí a Dios que me diera fuerzas y comencé a contar toda la verdad. Primero hablé de nuestra familia, de la hacienda que habíamos perdido, del doctor Rodrigo Vázquez y su cruel traición. Miguel escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas al comprender el sufrimiento que habíamos pasado antes de su llegada a nuestras vidas. Luego, con voz temblorosa, le conté sobre María Santos, sobre cómo había sido abusada y abandonada, sobre cómo había muerto dando a luz a un bebé que se convertiría en mi hijo del corazón. Cuando finalmente revelé la verdad sobre su paternidad, cuando puse en sus manos el acta de nacimiento y la carta de hermana Teresa, Miguel permaneció en silencio por largos minutos que parecieron eternos. Vi su mundo desmoronarse ante mis ojos. Vi la confusión y el dolor apoderarse de su rostro siempre sereno. Leyó los documentos varias veces, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente, y luego me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de shock, tristeza y algo que parecía gratitud. Tomó mi mano con fuerza y dijo que ahora entendía por qué Dios había permitido que nuestros caminos se cruzaran, por qué una familia destruida por el doctor Rodrigo había sido elegida para criar al hijo abandonado por él. Miguel lloró ese día, como no lo veía llorar desde niño, pero sus lágrimas no eran solo de dolor, eran también de alivio. Dijo que finalmente comprendía de dónde venía su pasión obsesiva por la justicia. ¿Por qué sentía una rabia tan profunda contra los abogados corruptos? ¿Por qué había elegido dedicar su vida a proteger a los débiles contra los poderosos? Era como si su destino hubiera sido trazado desde la cuna para reparar los crímenes de su padre biológico.
En aquella conversación reveladora, Miguel me hizo una pregunta que yo sabía que vendría tarde o temprano: si el doctor Rodrigo aún estaba vivo y dónde podría ser encontrado. Yo le había perdido el rastro a aquel hombre maldito hacía muchos años. Solo sabía que se había enriquecido usando las tierras robadas de nuestra familia y de otras víctimas, pero no tenía idea si aún vivía o dónde residía. Le prometí a Miguel que intentaría averiguar algo, aunque mi corazón se llenara de miedo al pensar en lo que mi hijo podría hacer al encontrar al padre biológico que lo había abandonado. Conocía bien el temperamento de Miguel. Sabía que detrás de su bondad había una sed de justicia que podría transformarse en algo peligroso cuando se enfrentara a tanta maldad. Pasamos los meses siguientes investigando discretamente el paradero del doctor Rodrigo Vázquez. Miguel utilizó sus contactos en el medio jurídico, consultó registros antiguos, conversó con personas que habían conocido al hombre décadas atrás. Descubrimos que se había mudado a la capital poco después de sus fraudes en la región, donde había montado una oficina aún más próspera usando el dinero robado de sus víctimas. Se había casado con una mujer de la alta sociedad. Había tenido hijos legítimos que había reconocido y educado con privilegios. Había construido una reputación falsa como abogado respetable y filántropo. La hipocresía de aquel hombre no tenía límites. Mientras abandonaba al hijo que había engendrado con una pobre huérfana, creaba una familia aristocrática sostenida por el sufrimiento de decenas de familias rurales. Cuando Miguel descubrió que el doctor Rodrigo no solo estaba vivo, sino que había prosperado y se había convertido en una figura respetada en la capital, su indignación alcanzó niveles que me asustaron. Pasaba horas en la oficina planeando una estrategia legal para exponer los crímenes de su padre biológico. Estudiaba cada documento que conseguíamos obtener. Buscaba a otras víctimas que pudieran testificar contra aquel hombre. Su esposa, Carmen, estaba preocupada viéndolo obsesionado por aquella misión. Decía que él estaba cambiando, volviéndose más sombrío y vengativo. Yo compartía su preocupación, pues sabía que aquella sed de justicia podría consumir a mi hijo y transformarlo en una persona que yo no reconocería. Fue entonces cuando Miguel tomó una decisión que me llenó de orgullo y terror al mismo tiempo. Decidió usar su verdadera identidad, su nombre de nacimiento, Miguel Rodrigo Vázquez, para acercarse a su padre biológico e investigar su patrimonio desde dentro. Sería una operación arriesgada y dolorosa, fingir ser el hijo perdido que acababa de descubrir sus orígenes y deseaba conocer a su verdadero padre. El plan era genial pero peligroso, y yo rezaba todas las noches para que Dios protegiera a mi hijo de esa misión que podría destruirlo emocionalmente o ponerlo en peligro físico. En enero de 1996, Miguel viajó a la capital con documentos que comprobaban su verdadera identidad. Había ensayado durante semanas la historia que contaría. Un joven abogado que acababa de descubrir a través de documentos antiguos quién era su padre biológico y que deseaba conocerlo después de una vida entera, imaginando cómo sería encontrarlo. La mentira lo desgarraba por dentro, pues Miguel siempre había sido un hombre de palabra honrada. Pero él sabía que esa era la única forma de acercarse al doctor Rodrigo sin levantar sospechas. Durante los días que precedieron al viaje, lo vi ensayar frente al espejo, fingiendo emoción y alegría por descubrir a su padre, cuando en realidad su corazón hervía de odio y sed de justicia. El primer encuentro entre padre e hijo tuvo lugar en la lujosa oficina del doctor Rodrigo en el centro de la capital. Miguel me contó después que casi vomitó al ver a aquel hombre por primera vez. Gordo, bien vestido, rodeado de objetos caros comprados con el dinero de sus víctimas. El doctor Rodrigo inicialmente desconfió de la historia, pero los documentos eran irrefutables, y Miguel sabía detalles sobre María Santos que solo el verdadero padre podía conocer. Cuando finalmente aceptó que aquel joven era realmente su hijo abandonado, él doctor Rodrigo abrazó a Miguel con lágrimas falsas en los ojos,
representando el papel del padre arrepentido que siempre había soñado con encontrar a su hijo perdido. Durante los meses siguientes, Miguel construyó pacientemente una relación con su padre biológico, visitándolo regularmente y ganándose su confianza. El doctor Rodrigo, orgulloso de descubrir que había engendrado a un hijo abogado exitoso, comenzó a incluirlo en reuniones de negocios y a mostrarle documentos confidenciales de su empresa. Lo que el viejo no sabía era que Miguel fotografiaba secretamente todos los papeles, recopilando evidencias de los crímenes cometidos a lo largo de décadas. Encontró registros de decenas de familias rurales que habían sido engañadas con el mismo fraude que se nos aplicó a nosotros. Descubrió cuentas bancarias secretas donde el doctor Rodrigo escondía el dinero robado y documentó una red de corrupción que involucraba registros, jueces y funcionarios públicos. Lo más difícil para Miguel era fingir afecto por aquel hombre repugnante, aceptar sus invitaciones a cenas familiares y conocer a los mediohermanos que habían crecido en Ellujo, mientras él había sido criado en la pobreza. El doctor Rodrigo se jactaba de sus logros, presumía de cómo se había enriquecido comprando tierras baratas a familias ingenuas, y llegaba a reírse de las víctimas que habían perdido sus propiedades por ser demasiado simples para entender contratos complejos. Cada palabra de aquel hombre era una tortura para Miguel, quien necesitaba sonreír y asentir mientras escuchaba a su padre biológico jactándose de los crímenes que habían destruido a nuestra familia. A mediados de 1996, Miguel había recopilado pruebas suficientes para derribar un imperio criminal construido a lo largo de 3 décadas. Tenía en sus manos documentos que comprobaban fraudes, falsificaciones, sobornos y decenas de robos de propiedades rurales. Pero él no quería solo exponer al doctor Rodrigo. Quería también recuperar lo que legítimamente pertenecía a las familias víctimas, incluida la nuestra. Fue entonces cuando elaboró un plan aún más audaz. Usando su posición de hijo reconocido, convenció al doctor Rodrigo de nombrarlo como procurador legal de sus empresas, alegando que esto facilitaría la expansión de los negocios y daría más credibilidad jurídica a las operaciones. El doctor Rodrigo, vanidoso y confiado de haber encontrado al heredero perfecto para su imperio, firmó todos los documentos sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo. Miguel ahora tenía acceso legal completo a los bienes, a las cuentas bancarias y a las propiedades acumuladas por su padre biológico. Durante semanas, trabajó día y noche preparando una acción judicial devastadora que expondría todos los crímenes y permitiría la devolución de las tierras robadas a los verdaderos propietarios. Consultó a fiscales íntegros, reunió a testigos que habían sido víctimas de fraudes similares y preparó un dossier que haría imposible que el doctor Rodrigo escapara de la justicia. La revelación ocurrió una mañana de septiembre de 1996, durante una reunión de negocios en la oficina del doctor Rodrigo. Miguel llegó acompañado de 2 fiscales y 3 oficiales de justicia, cargando cajas repletas de documentos que comprobaban décadas de crímenes. El rostro del doctor Rodrigo se transformó de confusión en terror cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Miguel entonces reveló su verdadera identidad, contó la historia completa de nuestra familia, habló sobre María Santos y su trágica muerte, y explicó cómo había pasado meses fingiendo amor por un hombre que siempre había despreciado. El impacto de la revelación fue devastador para el doctor Rodrigo. Intentó negarlo todo. Luego imploró perdón, ofreció dinero, amenazó con usar su influencia política, pero era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables, y Miguel había construido un caso judicial perfecto. En cuestión de horas, todas las cuentas bancarias fueron bloqueadas, las propiedades fueron confiscadas por la justicia, y el doctor Rodrigo fue arrestado en flagrancia por una serie de crímenes que incluían estafa, falsificación de documentos, corrupción activa y asociación delictuosa.
Su reputación, construida con mentiras, se desmoronó en pocas horas, y los periódicos de la capital estamparon en sus titulares la caída del respetado abogado, que en realidad era un criminal cruel. Miguel regresó a casa esa noche transformado por la experiencia. Había logrado hacer justicia no solo para nuestra familia, sino para decenas de otras víctimas que desde hacía décadas esperaban reparación. El dinero recuperado sería usado para indemnizar a todas las familias perjudicadas, y nuestra antigua hacienda finalmente volvería a nuestras manos después de más de 30 años. El juicio del doctor Rodrigo Vázquez se convirtió en uno de los casos más comentados de la región en los años siguientes. Miguel testificó ante el tribunal contando toda la historia, desde el abandono de su madre biológica hasta el descubrimiento de su verdadera identidad, pasando por la traición sufrida por nuestra familia. Su testimonio fue tan emocionante y bien fundamentado que no hubo una sola persona en la sala que no se conmoviera con la justicia poética de aquella situación. El hijo abandonado, criado por una de las víctimas de su propio padre, se había convertido en el instrumento de la justicia divina para reparar décadas de crímenes impunes. El doctor Rodrigo fue condenado a 25 años de prisión, perdió todos los bienes adquiridos ilegalmente y tuvo que pagar cuantiosas indemnizaciones a cada familia perjudicada. Su esposa e hijos legítimos, que habían vivido en el lujo sin saber el origen criminal de su fortuna, lo perdieron todo y tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. Era una justicia dura pero necesaria, pues ellos se habían beneficiado durante décadas del sufrimiento de familias inocentes como la nuestra. Miguel sentía pena por sus mediohermanos, que eran inocentes de los crímenes del padre, pero sabía que no había otra forma de reparar tantas injusticias acumuladas. Con el dinero recuperado de los bienes del doctor Rodrigo, logramos no solo recomprar nuestra antigua hacienda, sino también expandir la propiedad y modernizar su estructura. Después de más de 30 años, pude finalmente regresar a la tierra donde había nacido y crecido, donde mis padres estaban enterrados, donde cada árbol y cada piedra guardaban recuerdos de una infancia feliz anterior a la traición. Miguel insistió en que me mudara a la hacienda y pasara mis últimos años en el lugar que siempre consideré mi verdadero hogar. Fue una sensación indescriptible pisar nuevamente aquella tierra sagrada, respirar el aire puro de las montañas, escuchar los sonidos familiares que habían acunado mi juventud. Miguel transformó parte de la hacienda en un centro de asistencia legal gratuita para familias rurales, cumpliendo así su promesa de dedicar la vida a proteger a los más débiles. Contrató abogados íntegros para atender a personas que no tenían recursos para pagar servicios jurídicos y creó un programa de educación para enseñar a los agricultores a protegerse de fraudes como el que había sufrido nuestra familia. Ver a mi hijo usando su dolor pasado para construir algo positivo y ayudar a otras personas me llenó de un orgullo que las palabras no pueden expresar. Durante este periodo de reconstrucción, Miguel también se dedicó a descubrir más sobre su madre biológica, María Santos. Visitó el cementerio donde ella estaba enterrada en una tumba sencilla sin identificación, mandó construir una tumba digna con su nombre grabado y llevó flores todas las semanas. Decía que quería honrar la memoria de la mujer valiente que le había dado la vida, incluso sabiendo que moriría en el proceso. Los años que siguieron fueron los más tranquilos y felices desde la muerte de mi padre en 1963. Vivir nuevamente en la hacienda a los 60 años me devolvió una paz que yo pensaba haber perdido para siempre. Todas las mañanas me despertaba con el canto de los pájaros y el olor a tierra húmeda, sintiendo como si mi alma finalmente hubiera regresado a casa, después de décadas de exilio. Miguel venía a visitarme todos los fines de semana con Carmen y los nietos, que crecían jugando en los mismos campos donde yo había corrido de niña. Ver a aquellos niños inocentes riendo y explorando la propiedad que casi perdimos para siempre
me hacía creer que Dios realmente tenía planes misteriosos que nuestra mente limitada no puede comprender. Miguel se convirtió en una figura respetada en la región, conocido no solo por su competencia jurídica, sino también por su integridad moral y su dedicación a ayudar a los más necesitados. El centro de asistencia legal que él creó en la hacienda atendía a familias de municipios vecinos, y su reputación de honestidad atraía a personas de lugares distantes que habían oído hablar del abogado que prefería proteger a los pobres, en lugar de enriquecerse explotando a los ricos. Era una ironía hermosa y reconfortante. El hijo del hombre más deshonesto de la región se había convertido en un símbolo de rectitud y justicia. Durante esos años de paz, yo frecuentemente pensaba en la pobre María Santos y en la terrible injusticia que ella había sufrido. Miguel mandó investigar su historia más profundamente y descubrimos que ella había sido criada en un orfanato después de que sus padres murieran en una epidemia cuando ella tenía apenas 7 años. Nunca había conocido el amor de una familia, nunca había tenido a alguien que la protegiera o le enseñara sobre los peligros del mundo. Cuando el doctor Rodrigo la explotó, ella no tenía ni experiencia ni apoyo para defenderse de un hombre poderoso y sin escrúpulos. Toda su vida había sido una secuencia de abandonos y sufrimientos, hasta el momento final cuando murió, dando a luz al hijo que sería su única contribución positiva para el mundo. Miguel creó una fundación en nombre de María Santos para ayudar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo apoyo psicológico, capacitación profesional y asistencia legal para aquellas que sufrían acoso o abandono. Él decía que era su forma de honrar la memoria de la madre que nunca conoció, transformando su dolor en protección para otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Ver a mi hijo canalizar su dolorosa historia en acciones concretas de Meristos y Senzip, ayuda al prójimo, me hizo comprender que todo sufrimiento tiene un propósito, incluso cuando no logramos verlo en el momento en que estamos viviendo el dolor. En las tertulias, en el porche de la hacienda, cuando nos quedábamos conversando bajo el cielo estrellado, Miguel frecuentemente me agradecía por haberlo criado con amor incondicional, a pesar de las circunstancias difíciles de su origen. Miguel decía que yo había sido más que una madre para él. Había sido su salvación, la diferencia entre convertirse en un hombre de bien o seguir los pasos malditos de su padre biológico. En esas conversaciones íntimas, él me contaba lo difícil que había sido fingir afecto por el doctor Rodrigo durante los meses de investigación, cómo había luchado contra el impulso de confrontarlo violentamente cuando escuchaba sus alardes sobre las familias que había destruido. Me dijo que en los momentos más difíciles, cuando la rabia amenazaba con dominarlo, recordaba los valores que yo le había enseñado desde pequeño, que la venganza no cura heridas, pero que la justicia, bien aplicada, puede transformar el mundo para mejor. En el año 2000, cuando Miguel cumplió 34 años, organizamos una fiesta especial en la hacienda para celebrar no solo su cumpleaños, sino también los 5 años desde que la verdad había sido revelada. Invitamos a todas las familias que habían sido beneficiadas por la recuperación de sus tierras, y fue emocionante ver a tantas personas reunidas agradeciendo a Dios por la justicia finalmente realizada. Los niños jugaban en los campos que sus abuelos habían perdido décadas atrás. Las mujeres preparaban comidas tradicionales en fogones de leña que no usaban. Desde hacía años, los hombres envejecidos lloraban de alegría por poder dejar sus propiedades como herencia para sus hijos. Era como si toda la región hubiera despertado de una pesadilla larga y dolorosa. Durante la fiesta, un señor muy anciano llamado don Aurelio se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Él había sido una de las primeras víctimas del doctor Rodrigo en los años 50 y pasó 40 años creyendo que moriría sin recuperar la tierra de sus antepasados. Con voz temblorosa, me dijo que Miguel era un milagro enviado por Dios,
que solo alguien criado con mucho amor podría haber tenido el coraje y la sabiduría necesarias para enfrentar a un hombre tan poderoso y peligroso. Sus palabras me hicieron comprender que nuestra historia no era solo sobre venganza o justicia, sino sobre cómo el amor puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades de redención. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me senté sola en el porche observando el cielo estrellado y pensando en todos los caminos misteriosos que nos habían llevado hasta aquel momento de paz. 40 años antes, cuando el doctor Rodrigo robó nuestra hacienda, yo jamás podría imaginar que el instrumento de nuestra venganza sería exactamente el hijo abandonado por él. Cuando abracé a aquel bebé huérfano en 1966, no sabía que estaba criando al hombre que un día restauraría nuestra dignidad y nuestra propiedad. El destino había tejido una trama compleja y perfecta, donde cada dolor, cada lágrima, cada momento de desesperación tenía un propósito mayor que solo se revelaría décadas después. Los años siguientes trajeron una serenidad que yo pensaba haber perdido para siempre cuando era joven. Miguel se convirtió en padre de otros 2 hijos, expandió el centro de asistencia jurídica y fue elegido para el Cabildo Municipal de la ciudad, donde continuó su misión de proteger a los más vulnerables a través de leyes más justas. Yo, a los 70 años, finalmente me permití descansar y disfrutar del papel de abuela consentidora, mimando a mis nietos y contándoles historias de la familia que ellos llevarían para las próximas generaciones. Era reconfortante saber que aquellos niños crecerían conociendo su verdadera historia, comprendiendo que a veces el sufrimiento tiene un propósito mayor que solo se revela con el paso del tiempo. El doctor Rodrigo murió en prisión en 2003 a los 81 años, sin haber demostrado arrepentimiento genuino por los crímenes cometidos. Miguel recibió la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque aquel capítulo sombrío finalmente se cerraba. Tristeza porque el hombre había desperdiciado completamente la oportunidad de redención que la vida le había ofrecido. Fuimos al funeral, no por respeto al muerto, sino para asegurarnos de que aquella pesadilla había terminado definitivamente. Fue extraño ver el cuerpo de aquel hombre que había causado tanto sufrimiento, ahora indefenso y silencioso para siempre, mientras el bien que Miguel había construido continuaría floreciendo por generaciones. Durante la década de 2000, presencié cómo Miguel maduró completamente como hombre, padre y líder comunitario. Nunca olvidó sus orígenes humildes. Nunca se dejó corromper por el poder o la prosperidad que había conquistado a través de medios honestos. Todos los años, en el aniversario de la muerte de María Santos, organizaba misas en su memoria y renovaba los votos de la fundación que había creado en su nombre. Decía que quería asegurarse de que la historia de su madre biológica no fuera olvidada, que su sacrificio involuntario continuara protegiendo a otras mujeres vulnerables a través de los programas de asistencia social que mantenía. En 2010, cuando cumplí 75 años, Miguel organizó una ceremonia especial donde fui homenajeada por el ayuntamiento como madre ejemplar del municipio. Durante el discurso, él contó públicamente nuestra historia completa por primera vez, desde la adopción hasta la revelación de la verdad y la búsqueda de justicia. No había una sola persona en la audiencia que no estuviera llorando cuando él terminó de hablar, describiendo cómo una mujer simple y valiente había transformado a un bebé abandonado en el instrumento de la justicia divina. Recibir aquel homenaje, rodeada por los hijos que crié y los nietos que estaba ayudando a formar, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Pero nada en la vida es permanente, y los años comenzaron a cobrar su precio. Mi salud comenzó a declinar lentamente, y aunque Miguel insistía en contratar a los mejores médicos y cuidadores, yo sabía que mi tiempo en la tierra se estaba acercando a su fin. En 2015, a los 80 años, comencé a sentir que mi misión en este mundo estaba llegando a su fin.
Mi cuerpo frágil ya no respondía como antes, pero mi mente permanecía lúcida, guardando cada recuerdo precioso de los años que había compartido con Miguel y su familia. Durante esas tardes silenciosas en el porche de la hacienda, frecuentemente pensaba en lo generoso que había sido Dios conmigo, permitiéndome vivir lo suficiente para ver la justicia triunfar y a mi hijo convertirse en el hombre extraordinario que siempre soñé que él sería. Muchas madres mueren sin saber si criaron bien a sus hijos, pero yo tenía la certeza absoluta de que Miguel era mi obra maestra, mi contribución más valiosa para el mundo. Miguel percibía mi creciente fragilidad y comenzó a visitarme diariamente, a veces trayendo trabajo para hacer en la hacienda solo para estar cerca de mí. Hablábamos de todo y de nada, a veces en un silencio cómodo, otras veces recordando episodios graciosos de cuando él era pequeño. Él me decía que yo había sido la mujer más valiente que había conocido, que había enfrentado traiciones, pérdidas y revelaciones devastadoras sin nunca perder la fe o la capacidad de amar. Yo respondía que el coraje solo viene cuando tenemos algo valioso que proteger, y que él había sido mi fuente de fuerza durante todos esos años difíciles. En una de esas conversaciones íntimas, Miguel me confesó algo que me conmovió profundamente. Dijo que durante los años de investigación sobre el doctor Rodrigo, había descubierto que su madre biológica, María Santos, le había dejado una carta manuscrita en el hospital donde murió. Las monjas habían guardado esa carta por décadas, esperando que un día su hijo apareciera para buscarla. Cuando Miguel finalmente la recibió, descubrió palabras emocionantes de una joven madre que sabía que moriría, pero quería dejar un mensaje de amor para el niño que estaba naciendo. María escribía que su único deseo era que su hijo creciera en una familia que le diera el amor que ella no había podido ofrecer, y que un día él pudiera perdonar los errores de sus padres y construir una vida mejor que la de ella. Esta revelación me hizo comprender que incluso María Santos, en sus últimos momentos de vida, había contribuido al destino extraordinario de Miguel. Su oración había sido atendida de forma perfecta. El hijo había crecido en una familia que lo amó incondicionalmente, había perdonado los errores de su padre biológico, transformándolos en motivación para hacer el bien, y había construido una vida infinitamente mejor que la de cualquiera de sus progenitores. Era como si 3 generaciones de sufrimiento se hubieran transformado en una única generación de redención y justicia a través del poder transformador del amor maternal. Diciembre de 2020, cuando Miguel cumplió 54 años, organizamos lo que sería nuestra última celebración juntos en la hacienda. Mis 85 años pesaban en cada movimiento, pero mi corazón estaba ligero como una pluma, repleto de gratitud por todo lo que había vivido. Observando a mi hijo rodeado por su esposa, sus 3 hijos ya adultos y 2 nietos pequeños, sentí que mi historia había llegado al final más perfecto que yo podría haber soñado. El árbol genealógico que había comenzado con tanto dolor y abandono, ahora florecía con una familia unida por el amor, por los valores correctos y por el compromiso de hacer el bien en el mundo. Durante aquella fiesta, Miguel hizo un discurso que me hizo llorar de emoción y orgullo. Les contó a sus nietos la historia completa de nuestra familia, desde la traición del doctor Rodrigo hasta el descubrimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. Explicó cómo el amor de una abuela había sido capaz de transformar una situación terrible en una historia de redención, cómo el perdón y la educación basada en valores sólidos pueden vencer cualquier herencia maldita. Los niños escucharon fascinados, haciendo preguntas inocentes que mostraban cómo ellos comprendían instintivamente que nuestra historia era sobre el triunfo del bien sobre el mal. Esa noche, después de que todos se fueron, Miguel se quedó conmigo en el porche conversando hasta tarde. Él me dijo que había preparado todos los documentos para garantizar que la hacienda y el centro de asistencia jurídica
continuaran funcionando incluso después de mi partida, que su misión de proteger a los más vulnerables sería transmitida a sus hijos como una herencia sagrada. Tomó mi mano con cariño y me agradeció por haber tenido el coraje de contarle la verdad sobre sus orígenes, por haber confiado en él lo suficiente para compartir el peso de aquel secreto devastador. Yo le dije que él nunca necesitaría agradecerme por nada, que criar a un niño con amor no es un favor, es un privilegio. Le expliqué que él había sido mi salvación tanto como yo había sido la suya, que cuidarlo le había dado sentido a mis años de dolor y humillación. Sin él, yo habría muerto amargada por la traición sufrida, pero con él aprendí que el amor puede transformar cualquier situación, por más desesperante que parezca en el momento. Aquella fue nuestra última conversación profunda. 2 semanas después, enfermé gravemente y fui internada en el hospital de la ciudad. Miguel no se apartó de mi lado durante los 10 días que permanecí internada, sosteniendo mi mano, leyéndome, susurrando palabras de cariño que me tranquilizaban. En los últimos momentos, cuando sentí que mi hora había llegado, lo miré a los ojos y vi no al bebé abandonado que había recibido en mis brazos 54 años antes, sino al hombre extraordinario que habíamos construido juntos a través del poder transformador del amor incondicional. Morí en paz una mañana soleada de enero de 2021, sosteniendo la mano de Miguel y susurrando una última oración de gratitud a Dios por haberme permitido vivir una vida tan rica en amor y propósito. Mis últimos pensamientos fueron sobre aquella tarde distante de diciembre de 1966, cuando las monjas trajeron un bebé huérfano hasta mi puerta y cambiaron el rumbo de nuestra historia para siempre. Si alguien me hubiera dicho ese día que aquel niño abandonado se convertiría en mi mayor bendición, el instrumento de la justicia divina que restauraría nuestra dignidad y transformaría nuestro dolor en fuerza para ayudar a otros, yo jamás lo habría creído. Pero Dios escribe recto con líneas torcidas, y su sabiduría infinita transformó la mayor tragedia de nuestra familia en la mayor victoria que podríamos imaginar. Ahora, 4 años después de mi muerte, Miguel continúa honrando nuestra historia a través de su trabajo incansable en favor de la justicia social. El centro de asistencia legal que él creó en la hacienda ya ha atendido a más de 1000 familias. La Fundación María Santosia ha ayudado a cientos de mujeres vulnerables y su reputación de integridad continúa inspirando a jóvenes abogados en toda la región. Él nunca olvidó las lecciones que aprendió sobre el perdón, sobre cómo transformar el dolor en propósito, sobre cómo el amor verdadero puede vencer cualquier herencia maldita que el destino nos imponga. Mis nietos crecieron escuchando nuestra historia, comprendiendo que forman parte de una estirpe de personas que eligieron el bien incluso cuando el mal parecía más fácil o más ventajoso. Saben que su abuelo materno superó las circunstancias más adversas posibles. Abandono, pobreza, descubrimiento devastador sobre sus orígenes. Y aún así se convirtió en un hombre íntegro y generoso. Esa herencia moral vale más que cualquier fortuna material que podríamos dejarles. La hacienda sigue próspera, no solo como propiedad rural, sino como símbolo de que la justicia, aunque a veces tarde décadas en manifestarse, siempre encuentra una forma de triunfar. Los visitantes frecuentemente vienen hasta allí para conocer la historia de la familia Morales, y Miguel siempre los recibe con hospitalidad, contando nuestra saga como ejemplo de que ninguna situación es tan desesperante cuando tenemos fe y determinación para transformar el sufrimiento en sabiduría. Si yo pudiera dejar un mensaje a todas las personas que escucharon nuestra historia, sería este: nunca se rindan, incluso cuando todo parezca perdido. El amor verdadero tiene un poder transformador que nuestra mente limitada no puede comprender completamente. Un niño criado con cariño incondicional puede superar cualquier origen problemático. Una familia unida puede resistir cualquier traición, y la justicia divina, aunque misteriosa en sus métodos,
siempre encuentra una forma de restaurar el equilibrio en el mundo. Hoy, mientras cuento esta historia a través de la eternidad, observo a Miguel a sus 58 años, continuando la obra que construimos juntos. Él está sentado en el mismo porche donde pasamos tantas tardes conversando, ahora enseñando a sus propios nietos sobre valores, sobre justicia, sobre cómo una persona puede elegir ser buena independientemente de las circunstancias que la vida le presente. Ver esa continuidad me llena de una paz infinita, sabiendo que nuestra historia no murió conmigo, sino que se perpetúa a través de las generaciones siguientes como un faro de esperanza para quienes enfrentan dificultades similares. El Centro de Asistencia Legal de la Hacienda se convirtió en referencia nacional, recibiendo visitas de estudiantes de derecho, investigadores sociales y políticos interesados en replicar el modelo en otras regiones. Miguel siempre hace hincapié en contar nuestra historia completa a esos visitantes, explicando cómo una tragedia familiar se transformó en la motivación para construir algo más grande que beneficiara a toda la sociedad. Él dice que yo sigo viva a través de cada familia ayudada, de cada injusticia reparada, de cada persona que encuentra esperanza, después de escuchar cómo el amor puede triunfar sobre las circunstancias más adversas. La Fundación María Santos expandió sus actividades y ahora mantiene 3 albergues para mujeres en situación de vulnerabilidad. Ofrece cursos profesionalizantes gratuitos y tiene un equipo de psicólogos especializados en trauma y abandono. Miguel considera este trabajo su forma de honrar no solo la memoria de su madre biológica, sino también mi educación sobre compasión y solidaridad. Cada mujer que encuentra albergue y rehace su vida a través de la fundación es una victoria contra hombres como el doctor Rodrigo, una prueba de que el mal no prevalece cuando personas de bien se organizan para combatirlo. Mis bisnietos, que ni siquiera llegaron a conocerme personalmente, crecen escuchando historias sobre la bisabuela Esperanza, que crió al abuelo con tanto amor que él se convirtió en un héroe de la familia. Para ellos, nuestra saga es casi un cuento de hadas real, una prueba de que el bien siempre vence al final, incluso cuando necesita esperar décadas para manifestarse. Miguel se preocupa por transmitir nuestra historia sin romantizar el sufrimiento, explicando que la vida a veces es dura e injusta, pero que siempre tenemos opciones sobre cómo reaccionar a las adversidades. La antigua propiedad del doctor Rodrigo, confiscada por la justicia, fue transformada en una escuela pública que ofrece educación gratuita y de calidad para niños de escasos recursos de la región. Miguel hizo hincapié en que una placa en la entrada de la escuela contara la historia completa, para que todos supieran que aquel espacio, antes usado para albergar a un criminal, ahora servía para educar y formar ciudadanos honestos. Es una lección poderosa sobre cómo el tiempo puede transformar incluso los lugares más sombríos en fuentes de luz y esperanza. Durante todos estos años observando desde el más allá, he visto cómo nuestra historia sigue inspirando a personas que enfrentan sus propias batallas contra injusticias y abandonos. Miguel recibe cartas de todo el país de personas que escucharon nuestra saga y encontraron fuerza para no desistir de sus propios sueños de justicia. Madres solteras que fueron abandonadas por los padres de sus hijos escriben contando cómo nuestra historia les dio esperanza de que pueden criar hombres y mujeres de bien, incluso sin la presencia paterna. Abogados jóvenes relatan cómo nuestra experiencia los inspiró a elegir defender a los pobres en lugar de buscar solo el lucro fácil. Una de esas cartas que más me emocionó fue de una joven llamada Rosa, que había sido víctima de un fraude inmobiliario similar al que sufrimos décadas atrás. Ella escribió que estaba a punto de renunciar a luchar por sus derechos cuando escuchó a Miguel contar nuestra historia en una conferencia. Sus palabras la hicieron comprender que la justicia a veces tarda, pero nunca abandona completamente a aquellos que persisten en la lucha. Rosa siguió el ejemplo de Miguel, buscó ayuda en el Centro de Asistencia Jurídica de la Hacienda y logró recuperar su casa después de 2 años de batalla legal.
Hoy ella trabaja como voluntaria en la Fundación María Santos, ayudando a otras mujeres que pasan por dificultades similares. Miguel siempre responde personalmente a esas cartas, ofreciendo no solo palabras de aliento, sino también ayuda práctica cuando es necesario. Él dice que cada persona que nuestra historia toca es una extensión de la familia que construimos, que el amor que yo le di debe ser multiplicado y compartido con todos los que lo necesitan. Ver a mi hijo transformar nuestra experiencia particular en una fuente de sanación para tantas otras personas me hace comprender que el sufrimiento realmente tiene un propósito mayor cuando se vive con fe y se transforma en servicio al prójimo. La hacienda se convirtió casi en un lugar de peregrinación para personas que buscan inspiración y renovación espiritual. Miguel mantiene siempre abiertas las puertas para los visitantes que quieren conocer el lugar donde nuestra historia se desarrolló, donde un bebé abandonado fue criado con tanto amor que se transformó en el instrumento de la justicia divina. Él construyó un pequeño memorial en el jardín donde están plantados 2 árboles, uno en memoria de María Santos y otro en mi honor, simbolizando cómo 2 mujeres que nunca se conocieron contribuyeron a formar un hombre extraordinario. Estoy en disenso, esos momentos de contemplación, cuando veo a personas orando bajo esos árboles, pidiendo fuerza para enfrentar sus propias pruebas, siento que nuestra historia trascendió los límites de una experiencia familiar y se convirtió en patrimonio de todos aquellos que creen en el poder transformador del amor incondicional. Cada lágrima derramada en aquel jardín sagrado, cada oración susurrada entre las hojas, cada promesa de no rendirse hecha ante aquel memorial, es prueba de que nuestra jornada tuvo un significado mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Ahora, en 2025, 60 años después, de que todo comenzó con la muerte de mi padre y la llegada del doctor Rodrigo a nuestras vidas, puedo afirmar con certeza absoluta que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación tuvo un propósito sagrado en el gran plan divino. Miguel tiene 59 años. Sus cabellos grises le confieren una dignidad serena, y sus ojos aún brillan con la misma bondad que me cautivó cuando era solo un bebé indefenso en mis brazos. Él sigue trabajando incansablemente, ahora, preparando a su hijo mayor para asumir gradualmente la dirección del Centro de Asistencia Legal y de la Fundación María Santos. La 4ª generación de nuestra familia está creciendo con valores sólidos, comprendiendo desde pequeños que forman parte de una estirpe de personas que eligieron transformar el dolor en amor, la injusticia en lucha por la verdad, el abandono en acogimiento generoso. Mis tataranietos juegan en los mismos campos donde Miguel corrió de niño, pero ahora esos campos representan mucho más que una simple propiedad rural. Son símbolo de resistencia, de justicia tardía pero certera, de cómo el amor puede vencer cualquier adversidad cuando es verdadero y persistente. El legado que construimos juntos ya ha impactado directamente a miles de vidas a través de los servicios ofrecidos en la hacienda, pero su alcance es infinitamente mayor cuando consideramos a todas las personas que fueron tocadas por nuestra historia y decidieron tomar mejores decisiones en sus propias vidas. Maestros que escucharon nuestra saga comenzaron a dedicar más atención a alumnos huérfanos o abandonados, abogados jóvenes. Eligieron especializarse en defender a los más vulnerables. Madres adoptivas encontraron fuerza para enfrentar los desafíos de criar niños con pasados traumáticos. Miguel frecuentemente me dice, en sus oraciones diarias ante el memorial en el jardín, que siente mi presencia guiándolo en las decisiones más difíciles. Él cuenta que cuando está a punto de rendirse en un caso particularmente complicado, recuerda mi persistencia en criarlo con amor, incluso descubriendo su terrible origen, y encuentra fuerza para seguir luchando. Dice que lleva consigo no solo los recuerdos felices de nuestra convivencia,
sino también la responsabilidad de honrar el sacrificio que hice al guardar sola durante tanto tiempo el secreto que podría haber destruido a nuestra familia. La historia de nuestra familia demuestra que ningún niño está condenado por las circunstancias de su nacimiento, que el ambiente donde crecemos y el amor que recibimos son infinitamente más importantes que la herencia genética que llevamos. Miguel superó el origen más adverso posible, hijo de un criminal con una víctima, abandonado por el padre, criado en la pobreza por una familia destruida por el propio progenitor. Y aún así se convirtió en un hombre ejemplar, esposo dedicado, padre amoroso y ciudadano que dedica su vida a hacer del mundo un lugar más justo. Y así llegamos al final de esta historia que llevo en mi corazón hace décadas, una saga que comenzó con traición y abandono, pero terminó con amor y justicia. Triunfantes. Hoy, a los 85 años, si aún estuviera viva, o si lo observo desde el más allá con la serenidad eterna, puedo afirmar que valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación que enfrenté a lo largo de esta extraordinaria jornada. Criar a Miguel fue el mayor privilegio de mi existencia. Descubrir su origen fue el mayor shock que he recibido, pero ver cómo él transformó esa revelación devastadora en una fuerza para hacer el bien fue la mayor recompensa que una madre podría recibir. Nuestra historia prueba que el destino a veces teje tramas tan complejas que nuestra mente humana no puede comprender su sabiduría en el momento en que estamos viviendo los eventos. ¿Quién podría imaginar que un bebé abandonado por un padre criminal sería criado exactamente por la familia que ese mismo padre había destruido? ¿Quién podría prever que ese niño crecería para convertirse en el instrumento de la justicia divina, recuperando no solo nuestros bienes robados, sino restaurando la dignidad de decenas de otras familias víctimas del mismo crimen? El amor verdadero tiene un poder transformador que trasciende cualquier lógica humana, capaz de convertir las situaciones más desesperantes en victorias inesperadas. Miguel continúa nuestra misión todos los días, probando que un niño criado con amor incondicional puede superar cualquier herencia maldita. A través de él, el dolor de María Santos encontró propósito, mi propia angustia se transformó en fuerza para ayudar a otros, e incluso la maldad del doctor Rodrigo acabó sirviendo al bien mayor cuando fue expuesta y castigada. Nuestra hacienda ya no es solo una propiedad rural, sino un santuario donde personas heridas encuentran sanación, donde las injusticias son reparadas, donde el amor vence al odio a través de acciones concretas y persistentes. Para ti que estás escuchando esta historia, donde quiera que estés en el mundo, quiero dejar un mensaje final. Nunca te rindas, incluso cuando todo parezca perdido. El amor verdadero puede transformar cualquier situación. La justicia divina encuentra formas misteriosas de manifestarse, y cada niño merece la oportunidad de crecer en una familia que le ofrezca valores sólidos y cariño incondicional. No importa cuán oscuro sea tu pasado, siempre puedes elegir construir un futuro mejor a través de tus acciones y decisiones diarias. Mi historia con Miguel prueba que incluso los hijos del mal pueden convertirse en instrumentos del bien cuando son educados, con amor, paciencia y valores correctos. La sangre no determina el carácter. Quien determina el carácter es el corazón que nos cría, las manos que nos alimentan, los valores que se nos enseñan durante los años formativos de nuestra personalidad. Desde donde escuchas esta historia, que sepas que tu amor puede transformar vidas, que tu persistencia puede vencer injusticias y que Dios escribe recto con líneas torcidas siempre.